Bueno, la festividad de San Juan es muy antigua, se refiere a una tradición judeo-cristiana de cuando precisamente nacía San Juan, su madre, se recuerda el nacimiento de él en esta época de mucho frío, y la madre que hizo, generó fogatas alrededor para que él sintiera calor. Y bueno, y de aquí viene la relación primaria de San Juan ahora con el tema del fuego también. Pasó tiempo. Eso se expandió a toda Europa y de Europa llega a América con los conquistadores, más específicamente en el caso nuestro, en Paraguay, con la presencia de los misioneros, jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, que llegaron acá a partir de 1600 más o menos. Y en el proceso de catequización que ellos iniciaron, primeramente lo intentaron hacer en castellano y como no pudieron hacerlo en castellano, tuvieron que traducir toda esa cosmovisión cristiana guaraní. Y por allí es que la tradición de San Juan también se vistió de idioma guaraní. Y empezando por lo tradicional que la gente dice San Juan Ara, a los fuegos, Tatajari Yehazá, Iuirasni, Paira Yerey, que son todas nominaciones en guaraní. Mencionar los alimentos tradicionales, Chipá, Chipaguazú, Payaguamacá, Cisano Trenzado, también con nombres guaraní. Entonces, eso pasó un tiempo y se fue arraigando a nuestro país y mantuvo una vigencia muy importante. De hecho, entre la festividad de San Juan y la de la Virgen de Guadalupe, probablemente entre las dos sean las más importantes, las más conocidas, las más tradicionales de nuestro país. Eso es con respecto un poco al origen de esta festividad, un origen muy antiguo, estamos hablando de varios años antes de Cristo hasta llegar a este tiempo nuestro y particularmente aquí en el Paraguay. Bueno, la festividad de San Juan tiene diversas maneras de manifestarse en nuestro país. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con las famosas pruebas que se hacen el día antes. Una cosa que vale la pena mencionar es que la festividad de San Juan está asociada al solsticio de invierno, por eso mencionaba la cuestión del fuego, y la costumbre también de vincular al santo con ciertos milagros que puede llegar a hacer, particularmente de una forma así bastante pícara también, cuando la gente trata de encontrar un novio, en el caso de la mujer, una novia, en el caso del varón, y para eso tenemos las pruebas, que habitualmente se hacen en la víspera, el día previo, la noche previa. Una de esas tiene que ver, por ejemplo, con poner un espejo debajo de la almohada, y al día siguiente al despertar, observar el espejo y aparece el rostro. Se dice la persona que en este caso va a ser o el novio, la novia, el esposo, la esposa, ¿verdad? Esa es una de las pruebas. La otra, también muy conocida, es aunque ya no usando la vela de cebo, hoy se usa velas de esperma, pero se sigue usando, es poner en un recipiente agua y echar 12 gotas, dicen algunos, de la esperma, de la vela, ¿verdad? De agua, y allí se forman las iniciales de la persona. Repito, que va a
Algunos de esos juegos tradicionales hoy, por las circunstancias de la modernidad de una ciudad de cemento, ya no se pueden realizar. En muchos lugares, por ejemplo, ya no se hace un fibracén, en que es el palo encabonado o engrasado, un palo, un corte de árbol en realidad, más o menos unos 7, 8, 10 metros de altura inclusive, y que no se puede hacer ya en muchos lugares acá en Asunción porque tenemos piso de cemento, ya no se puede perforar eso, pero en muchos lugares del interior esa tradición permanece. Se suele ubicar en la punta del palo encabonado algún regalo, de preferencia dinero, unos cuantos billetes que se ponen allí para la gente que intenta llegar hasta la cima, hasta la punta del río Irací. También otra de esas tradiciones que aquí ya muy pocos tienen la costumbre de hacer, cuando digo muy pocos me refiero normalmente a asociaciones, colegios, entidades, porque normalmente San Juan tiene esa característica, dejó de ser una tradición eminentemente religiosa y se convirtió más bien hoy en una fiesta hasta se quiere comercial, donde la gente hace el San Juan Bolvé un mes antes, un San Juan Aguilera, un mes después, y es pro capilla, pro empedrado, pro escuela, en fin. Y estas instituciones muchas veces buscan también a los prácticos y tratan de evitar, por supuesto, cualquier tipo de complicación o dificultad con respecto a estos juegos. Y ese juego al que me refería, que tampoco ya se hace, yo conozco un solo club, en este caso acá en Asunción, de Emiliano Fernández, donde tiene la costumbre de hacer el tatatari yehazá o tatatui ari yehazá, que es extender brasa de fuego sobre el piso, sobre el suelo, más o menos en un trayecto de 3 metros. A un lado se ubica la imagen de San Juan y del otro lado se ubican los que en este caso hacen algún tipo de promesa a San Juan y cruzan pisando descalzo las brasas. La cuestión es que en la tradición original el que cruza o la que cruza tiene que hacerlo por 3 veces. Hoy ya en muchos casos simplemente por cumplir con la tradición la gente cruza una vez y ya está. Entonces la tradición anterior era cruzar 3 veces por sobre las brasas al llegar al frente donde está la imagen de San Juan, decir viva el Señor San Juan. Y allí dar vuelta, volver una segunda y una tercera vez con el mismo propósito. Esa es la prueba del tatatui ari yehazá, o más comúnmente abreviado el nombre tatatari yehazá. Otra tradición que tampoco ya es común es, repito, porque estos son espacios cerrados o son espacios reducidos, la pelota tatá. Y en este caso se prepara y se de tela. El insumo, el material que se suele utilizar varía, pero y eso se enciende y se convierte efectivamente en una pelota de fuego. Y la gente, sobre todo en el interior, en las canchas, tiene la costumbre como una especie de partido de fútbol, comenzar a patear de un lado a otro, al riesgo en algún caso de que alguno se queme, ¿verdad? Pero sin embargo, es una tradición muy arraigada que todavía se hace en muchos lugares. Repito, aquí en Asunción probablemente ya no se haga. Luego están las digamos, más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso paila de donde se pone una paila normalmente bien quemada, la parte posterior, allí se ubica normalmente, hay veces pegado con una goma de mascar, o algún elemento que se va a pegar, alguna moneda, algún botón, y la gente tiene que acercarse y con la lengua y la boca, sin tocar, absolutamente con las manos, tratar de retirar eso que retira recibe un premio. Bueno, repito, hay muchas de estas, últimamente se hicieron muy comunes. Por ejemplo, el pescar a cualquier persona por cualquier motivo, hacer una especie de denuncia, se acercan a una especie de policía de San Juan que le llevan a la persona a la cárcel y permanece allí hasta que pague una fianza y pagar la fianza sale nuevamente, ¿verdad? Son juegos que solamente uno puede ver, repito, en tiempos de San Juan, y a eso acompaña
se hace la oferta de alimentos. Entre los alimentos tradicionales, el nunca falta es el famoso mbejú. La gente tiene la costumbre de preparar, y obviamente de hacer calentito. Lo otro es el cipá, el cipá, que en este caso el cipá mestizo, el cipá laminón. Tenemos después, por ejemplo, el famoso payaguá mascada, que se prepara preferentemente de carne con mandioca, se frita y eso es el agrado de la gente, se consume mucho. Y finalmente, eso que constituye lo tradicional en materia de alimentos está también el chicharrón prensado, que son cortes de carne, como dice el nombre, que se trenzan, ¿verdad? Y algunos tienen la costumbre de hervir y luego fritar, o incluso algunos tienen la costumbre de meter al horno, ¿verdad? Digamos que son parte de esos alimentos muy tradicionales. Y finalmente a todo eso acompaña normalmente al final, al cierre, la presencia de una bandita tradicional que motiva a la gente a salir a danzar, a salir a bailar. Obviamente el ritmo tradicional es una polca, sin embargo también hoy con los cambios que se han dado en el tiempo, hoy puede interpretar con un reggaetón, con una cachaca, pero la tradición es cerrar eso con un yeroquihuazú, que es un baile, un gran baile de todos los que están allí, con música paraguaya preferente de polka. Normalmente en ese baile tradicional que se hace, se incluye el famoso pericón, una tradición incorporada a la música paraguaya de origen europeo, francés, y eso incluye de paraguayo y de guaraní algo muy interesante, que son las famosas relaciones, que cada pareja se va diciendo una a otra, y son bastante entretenidas, son bastante graciosas, a veces son picarescas, sin embargo, forma parte, repito, de esa gran tradición de la festividad de San Juan.